Charla Retiro Mensual del mes de junio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema a tratar en esta charla es la vocación al amor. Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a semejanza de Dios, que es amor. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa misión es lo que se conoce como vocación, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1604 y en el punto 1703. No vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. Como dice nuestro Padre en Surco, en el punto 231, cada caminante siga su camino, el que Dios le ha marcado con fidelidad, con amor, aunque cueste. Sí, todos hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible, pensado desde toda la eternidad. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la vocación a la bienaventuranza, en definitiva a la santidad, a la unión con Dios que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. O como nos dice el Papa Benedicto XVI, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. La vocación común de todos los discípulos de Cristo es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. A algunos llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa y a otros, los laicos, los llama a encontrarle en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación matrimonial. El Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada? Sé santa viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casada? Sé santa amando y ocupándote de tu esposo como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres una profesional? Sé santa cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres madre o abuela? Sé santa enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes un cargo de autoridad? Sé santa luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. San José María dice en Surco, en el punto 757, se me ocurrió hacerte esta consideración. Esos caminos distintos son paralelos. Siguiendo el suyo propio, cada uno llegará a Dios. No te pierdas en comparaciones, ni en deseos de conocer quién va más alto. Eso no importa. Lo que interesa es que todos alcancemos el fin. Dios, conociendo nuestra ardiente nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. ¿Y cómo encuentro esa alegría que me da encontrar mi vocación? Bueno, es necesario saber escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad. ¿Cómo es eso de escuchar? La llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su palabra y prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe y a mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo.
Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros. Perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. También Jesús fue llamado y enviado, para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la palabra en la sinagoga, y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de Israel. Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulo y de información que llenan nuestras jornadas. Al ruido exterior, que a veces domina nuestras ciudades y nuestras comunidades, corresponde a menudo una dispersión y confusión interior, que no nos permite detenernos, a saborear el gusto de la contemplación, a reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados en el diligente designio de Dios para nosotros. Como sabemos, el reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención. Y solo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo de la brisa divina. Ahora vemos el discernir. Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, ve el contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la gracia del Señor. Eso lo dice en Lucas 4, 18 y 19. Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación solo mediante el discernimiento espiritual. Ese proceso mediante el cual descubrimos que la vocación siempre tiene una dimensión profética en el que se busca que llevemos palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios en situaciones de precariedad material, de crisis espiritual y mental. Por ejemplo, hoy en día tenemos mucha necesidad de discernimiento y de la profecía, de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo, y descubrir en la relación con el Señor los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales Él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer desde dentro la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. Por como dice nuestro Padre en el punto 269 de Forja, qué hermosa es nuestra vocación de cristianos, de hijos de Dios, que nos trae en la tierra la alegría y la paz que el mundo no puede dar. Con respecto al vivir, la alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y desidias. No llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado. Tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. La vocación es hoy. La misión cristiana es para el presente. Y cada uno de nosotros está llamado a la vida laical en el matrimonio, a la sacerdotal en el ministerio ordenado, o a la de especial consagración a convertirse en testigo del Señor aquí y ahora. El Señor nos sigue llamando a vivir con Él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, directamente a su servicio. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos llama. ¿Cómo saber si Dios me llama a una vocación particular? Como se ha dicho anteriormente, Dios llama a todos y a algunos con una misión específica, pensada personalmente para ellos. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos,
pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. El contexto en el que una persona puede descubrir su vocación es el de la oración, es decir, la relación viva y personal con Dios. La oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Es como la respiración que permite que la vida del espíritu se desarrolle. En la oración se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su providencia. Y se agranda el corazón al responder con el propio amor el amor divino. Jesús nos enseña a orar, a descubrir la voluntad de nuestro Padre Dios y a identificarnos con ella. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Por ello, en la oración se puede discernir la voluntad de Dios en cada momento de la vida. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu, ¿qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión? Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Como lo dice el Papa Francisco en Gaudate et Exsultate. La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración nos hace eficaces, la oración nos hace felices y la oración nos da toda la fuerza necesaria para cumplir los mandatos de Dios. Como todas sabemos, la oración es hablar con Dios, pero quizás nos preguntamos, ¿hablar de qué? De las cosas de Dios y de las que llenan nuestra jornada, del nacimiento de Jesús, de su caminar en este mundo, de su ocultamiento y de su predicación, de sus milagros, de su pasión redentora y de su cruz y de su resurrección. Pues sí, y como decía nuestro Padre, poniendo por abogado a San José, nuestro Padre y Señor, a quien tanto amo y venero, también podemos hablar en la oración del trabajo de nuestro trabajo de todos los días, de la familia, de las relaciones de amistad, de los grandes proyectos y de las pequeñas mezquindades. También nuestro Padre en Cristo que pasa, en el 174, dice, el tema de mi oración es el tema de mi vida. ¿Cómo saber si lo que escucho en mi oración viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la meditación, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Ese buen consejo que se nombra anteriormente, lo podemos conseguir a través de la figura del director espiritual, es decir, aquella persona a la cual nos podemos confiar y que a través de sus consejos nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios y a luchar para ponerla en práctica. Como enseña nuestro Padre en Amigos de Dios, ahora os insisto en que os dejéis ayudar, guiar por un director de almas, al que confiéis todas vuestras ilusiones santas y los problemas cotidianos que afecten a la vida interior, los descalabros que sufráis y las victorias. En esa dirección espiritual, mostraos siempre muy sinceros. El espíritu propio es mal consejero, mal piloto, para dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre los escollos de la vida interior. Por eso, como dice en Caminos 57, la voluntad de Dios es la dirección de la nave,
y que la dirección de la nave la lleve un maestro, para que con su luz y conocimiento nos conduzca a puerto seguro. Para terminar, recurramos a la Virgen. Ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.